Muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy día martes 13, martes de terror. Cuando son las 7 de la tarde comenzamos este nuevo episodio de Constituyentes en 10 minutos. Este espacio que busca abrir la reflexión, abrir la capacidad de diálogo de los candidatos constituyentes del Distrito 25 y obviamente de todas las personas que están siguiendo estos espacios, ya sea en vivo y en directo, o los están siguiendo posteriormente y compartiendo la información. La idea es que el día de las votaciones, con los candidatos constituyentes, nosotros vayamos a votar informados y no votemos solamente porque alguien nos dijo que este candidato era bueno, sino que crearnos nosotros mismos la impresión y poder hacer la mejor decisión, no solo para nosotros, sino que también para el país, porque eso es sumamente importante. Los candidatos que se han presentado acá a debatir, o más bien a formar parte de este conversatorio, están por el Distrito 25, pero finalmente son quienes van a representar este Distrito 25 en la gran discusión o el gran debate que se va a llevar con todos los otros representantes a nivel nacional. Por lo tanto, es muy importante que votemos informados y que busquemos a nuestros mejores representantes para aquel día. Y hoy día no es la excepción, vamos a tener a un candidato representante de nuestro distrito que está buscando también pertenecer a esta convención constitucional, que es muy importante poderlo hacer de manera informada. Recordarles que dentro de la próxima semana vamos a estar con muchas novedades en esta página, entre ellas vamos a estar trabajando con las pymes de asistentes de la educación y de profesores para que aquellos que tengan el dato puedan hacerlo llegar y por supuesto aquellos que quieran participar se contacten y así ir fortaleciendo este espacio que es de todos y de todos lo vamos a construir. También mencionar que en la celebración del Día del Libro tenemos un invitado especial y esperemos que lo podamos tener pronto para confirmado ya al 100%, está viendo el tema de la agenda, el tema del horario y cuando lo tengamos ya listo con el tema del horario vamos a darlo a conocer para que pueda presentar su segundo libro, hablarnos del primer libro y obviamente de toda su trayectoria como escritor y como agente social, que es muy importante, y padre de familia, que también lo hemos visto por ahí en las redes sociales. Así que dentro de poco vamos a tener la información con respecto a él. Y nuevas sorpresas también vamos a tener, como lo mencionaba la semana pasada, cápsulas de ayuda muy breves para aquellos que se van a evaluar este año, para aquellos que pertenecen a la evaluación docente, que este año ya no se nos escapa, en lo personal tengo que evaluarme también, así es que vamos a tener ese tipo de informaciones para que la vayamos divulgando, para que la vayamos compartiendo y nos vayamos informando entre todos. Tenemos que estar informados, tenemos que ser este cuerpo docente, este cuerpo educativo, este cuerpo de asistente de la educación, de padres y apoderados, pero siempre bajo el alero de la información. Bien, amigos míos, entonces nos vamos hoy día, cuando son exactamente las 7:05, tenemos a nuestro entrevistado de hoy, martes 13. Él es Juan Carlos Claret, candidato constituyente por el Distrito 25, y hay que decirlo, es uno de los candidatos que lo comentaron varias veces en varios comentarios y lo pidieron. Así es que hoy día tenemos el agrado de poder tenerte aquí. Te doy la más cordial bienvenida, un afectuoso saludo y obviamente la presentación es tuya. Gracias, Jaime. Buenas noches. Sobre todo, gracias por el espacio y también el servicio que realizas. Yo, particularmente, tus entrevistas las vengo escuchando ya regularmente. Un extraordinario servicio el que realizas porque estos espacios son preciados. No sé si la gente alguna vez se ha preguntado cuánto cuesta un espacio en radio o aparecer en el diario. Entonces, particularmente para los que escogimos el camino difícil de ser independientes, no tenemos la maquinaria y el colchón económico que sí tienen las candidaturas de partido. Entonces, estos espacios son preciados para mí. Y en ese sentido, contarles también a las profesoras, a los profesores que nos están escuchando, a los directivos, a los asistentes de la educación, a los padres, madres y apoderados, contarles que yo me llamo Juan Carlos Claret Paul, soy hijo de una cosechera de arándanos y de un profesor de Estado en el Liceo JTM de Río Negro. Entonces, desde pequeño vi muchos sacrificios de mi mamá para sacarnos adelante a punta de arándanos y por otra parte los esfuerzos de mi papá para que ningún estudiante de la comuna de Río Negro se quedara sin acceso a la educación. Por lo tanto, este tema para mí, sobre todo, que como tu servicio es informar, sobre todo en materia de profesorado y educación, me es muy significativo. Así que agradezco el espacio y desde ya toda la disposición para poder conversar desde, bueno, por qué quise postularme, el por qué cogí el camino independiente, etcétera. Así que hay toda la disposición para conversar, Jaime. Partamos quizás hablando de eso. ¿Cuál es la perspectiva que tienes antes de esta posibilidad de pertenecer a ser candidato a la nueva constitución? ¿Y por qué escoges el hecho de ser independiente? Que hay muchos comentarios que han llegado
por interno, hay otros colegas que se han acercado de vez en cuando a preguntar y no comprenden mucho esto de ser independiente, que algunos independientes van independientes 100%, otros van respaldados por un partido político. Tú asumes que eres independiente 100%, si no me equivoco. O si no es así, explicar por qué razón optas por esta opción y no quizás ir del alero firme ya de un partido político. Súper, mira, para esta elección de constituyentes, la ciudadanía se va a encontrar con tres tipos de independientes. El independiente que va solo, el independiente que va en cupo de partido y el independiente que estamos en lista de independientes, que es una figura nueva porque fue una conquista que hicimos desde diciembre que veníamos trabajando y presionando al Congreso para que a los independientes se nos pidiera pactar. ¿Por qué? Porque ser constituyente o el mecanismo electoral, el sistema electoral por el cual vamos a ser escogidos, es un sistema en el que se favorecen las listas. Es decir, es lo más semejante, perdón, a un partido de fútbol, donde, claro, si uno va con equipo de 11, tiene mayor probabilidad de ganar que si es 1 contra 11. Entonces, antes era una prerrogativa solo de los partidos políticos y conseguimos que a los independientes se nos permitiera pactar, porque la regla electoral original era que los independientes debíamos ser solos. Es decir, para que un independiente saliera escogido, se necesitaba que la votación de uno fuera capaz de ganarle a los otros 6 candidatos que van en una lista de partido político. Entonces, por eso es que hay una multiplicidad de independientes. Yo voy en la lista de independientes por la nueva constitución, junto con Carolina Lagos, profesora, y también con Jorge Contreras, profesor de Puerto Varas. Entonces, la educación sin duda que es uno de los grandes pilares de nuestra propuesta, pero al mismo tiempo vamos en lista para de esa manera tener posibilidades reales de que los independientes lleguemos a la convención constituyente. ¿Por qué soy independiente? No porque sea adversario de los partidos políticos. De hecho, yo creo que la política se trabaja colectivamente, hay que favorecer espacios de asociatividad y como independiente y como constituyente, me interesaría fortalecer la transparencia, la probidad, la democracia interna en los partidos políticos. ¿Y por qué entonces, si aspiro a profundizar y transparentar aún más el funcionamiento de los partidos políticos, por qué no milito en un partido político? Por una razón bien sencilla, porque o sea, yo en esta candidatura no busco dejar instalado mi nombre para ser diputado o senador. Mi función y particularmente mi anhelo, es cumplir con una tarea específica que es redactar la nueva constitución y después dedicarme a ejercer mi profesión. Yo soy de profesión abogado y quiero ser juez. Entonces, yo me pregunto, y ese fue parte del discernimiento, ¿por qué como juez, después, cuando yo quiera ejercer mi vida profesional, voy a tener que cargar, digamos, con, por ejemplo, cuando partidos políticos reconocen que son financiados por el narcotráfico, ¿por qué entonces yo debería cargar con esa mochila con el propósito de llegar a la convención constituyente? Es por ese simple hecho que, digamos, escogí el camino difícil de ser independiente. Y por otra parte, también es importante, yo creo, precisar de que, claro, siendo independiente, no he sido neutral a lo que ha ocurrido aquí en el país. O sea, generalmente se nos pregunta ya, pero tú eres independiente de izquierda o de derecha. Y yo me pregunto si en el siglo XXI ser de izquierda o de derecha dice algo. Porque en mi experiencia personal, y yo creo que quienes lo escuchen también lo más probable se sientan identificados, es que en mi experiencia personal hay personas que están arriba en la elite y son de izquierda y de derecha, y hay personas que estamos abajo y que somos de izquierda y de derecha. Es decir, yo no sé si el poder se distribuye horizontalmente, porque lo que yo veo en la práctica es que el poder se distribuye verticalmente, y precisamente los que están arriba, hay personas que han sido gobiernos de izquierda, han sido gobiernos de derecha, y hay personas que estamos abajo, y desde esa perspectiva es que yo asumo la candidatura y quiero llegar a la constituyente, porque no puede ser que lo mismo de siempre terminemos pagando los platos rotos, que esta oportunidad histórica sea desaprovechada y que sea cooptada por los mismos de siempre. Entonces es ahí donde asumí el compromiso de ser independiente y sobre todo de ser candidato a la constituyente. En tu caso que señalas que no existe una definición de lo que es derecha o izquierda dentro de tu candidatura, ¿cuáles han sido las cosas que vas a recoger o que quizás has materializado tú las propuestas y la vas a presentar y vas a decir, yo como candidato, estas son las propuestas que recojo y quiero trabajar en esto, profundizar en esto por tales motivos? ¿Cuáles son esas propuestas independientes de qué sector pertenezcas? Que te considero, en ese sentido encuentro la razón que finalmente la discusión acá tiene que llevarse a plano de cómo vamos a redactar la Constitución, más allá de qué sector representemos o seamos afines.
Mira, yo quiero responder a tu pregunta en distintos niveles. En un primer nivel es que una de las características de la candidatura que asumí es que no soy de un nicho particular. Es decir, yo no quiero llegar a la constituyente solo para instalar el agua, solo para instalar la descentralización, solo para instalar los pueblos originarios. En una constitución se discuten todos los temas. Nada es puesto al azar en una constitución, ni nada de lo que no aparece en una constitución es sacado al azar, es fruto de una discusión donde se discuten todos los temas. Entonces, una de las cosas que yo he tratado de poner a disposición del Distrito 25 no solo es mi vinculación con la zona, sino también mi conocimiento jurídico para que en la manera de cómo abordemos, redactemos estos temas, no haya letra chica ni nos pasen gato por liebre, que es lo que ha solido pasar en todas las ocasiones que sale una ley que se dice que va a favorecernos o va a emparejar la cancha, y lo cierto es que después la letra chica termina engañándonos. Entonces, quiero poner a disposición también ese conocimiento jurídico. Y al mismo tiempo, porque claro, tengo 27 años, alguien podría decir, ¿qué hace este cabro chico postulándose en consideración de que yo tengo más calle, más trayectoria política? Lo cierto es que desde muy joven he estado involucrado también en el quehacer no solamente aquí de la zona, sino también de la provincia. Evidentemente, una de las cosas que me dio, digamos, mayor presencia mediática fue haber sido uno de los voceros de la Organización de Laicos y Laicas de Osorno, pero en materias de infancia, en materias de educación, desde muy joven que he estado involucrado, participando en las actividades de la OPD, por ejemplo, desde la enseñanza básica. Yo la básica la cursé en la Escuela José Ignacio Centeno, que hoy día se llama de Artes y Culturas, y bueno, las profesoras de la época que van quedando podrían dar fe precisamente de ese compromiso. Al mismo tiempo, durante la enseñanza media, participé en distintas organizaciones juveniles respecto a la promoción de los derechos humanos, y también en la enseñanza ya superior en la universidad. Fui también consejero de la sociedad civil en el Ministerio de Educación para la reforma que llevó adelante, digamos, la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Entonces, he estado involucrado en todos estos temas, he estado involucrado con el quehacer acá de la zona. Particularmente desde chico he estado vinculado a la parroquia Santa Rosa, que está en Centeno, esquina El Alba, y en todas las responsabilidades que me ha tocado como estudiante, como hermano, como sobrino, como tío también, como hijo, como vecino, me ha tocado construir, me ha tocado tender puentes desde espacios, digamos, materiales, físicos, como la construcción de la parroquia Santa Rosa, cuyo templo está ahí, la gente puede verlo, y al mismo tiempo espacios inmateriales como son una comunidad, un grupo. De hecho, el año 2018, junto con otras personas, creamos, digamos, el grupo de ayuda mutua para sobrevivientes de abuso sexual, un grupo de cuidado para conversar sobre la herida del abuso. Entonces, quiero poner a disposición también no un gustito personal o llegar a la constituyente para demostrar que tengo razón, sino mi conocimiento jurídico para que no nos pasen gato por liebre, y también la habilidad de llegar a acuerdos. Y por último, y no menos importante, es que a propósito de los derechos sociales y de la discusión, digamos, que enhorabuena se ha dado sobre hacia dónde deberíamos caminar como país, quiero también poner el acento en que, aparte de todos los temas que tenemos que discutir, es importante discutir sobre las formas que tengan nuestras instituciones. Porque de nada serviría, por ejemplo, que en la Constitución se garantice el derecho a la salud, pero lo cierto es que tengamos que seguir haciendo cola a las 6 de la mañana o antes, afuera del consultorio, para que recién a las 8, cuando abren, nos digan que el especialista no está, que no hay cupo, que las horas ya fueron asignadas. ¿Qué es lo que me ha tocado pasar? Yo me atiendo, digamos, en el consultorio de ovejería, y no son pocas las ocasiones, pese al extraordinario trabajo que llevan los funcionarios ahí, de que, claro, uno está desde las 5:30 de la mañana, a las 8 te atienden y te dicen, pucha, ya no hay hora al dentista, ya repartimos solamente cuatro cupos para hoy. Entonces, necesitamos, junto con discutir todos los temas, personas que tengamos habilidad para construir y tender puentes, ser capaces también de que los derechos sociales y el horizonte al que tenemos que caminar como país se traduzca y aterrice en la vida cotidiana de cada uno. Si no, la experiencia constituyente va a ser una experiencia desaprovechada si es que, como ciudadanía, no somos capaces de ver el cambio constitucional en nuestra vida cotidiana, y para eso también quiero contribuir. En relación a esta reestructuración o reformación de las instituciones, que es un tema bastante mediático, que es un tema que se ha discutido bastante, no solo en el ámbito de salud, sino que también de educación, en las fiscalizaciones, etcétera.
¿Cómo podemos mejorar esta reforma a las instituciones? ¿Qué es lo que debemos hacer? Por ejemplo, el Sename está muy cuestionado, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos que las instituciones están, no dan abasto, que la infraestructura no acompaña, que no hay recursos, pero ¿hacia dónde tenemos que atacar? Mayor fiscalización, mayor ingreso, reformulación o profesionalismo del personal. ¿Cómo tendríamos que apuntar en general? Porque obviamente no podemos ponernos a discutir todos los sistemas que existen en Chile, pero en general, ¿cómo deberíamos reformular esto para poder darle una mayor forma o una forma más adecuada a lo que necesita el país? A ver, yo creo que ahí tenemos dos formas distintas que conceptualmente no son menores, que por una parte tiene que ver con la forma del Estado y por otra parte cómo nos organizamos como Estado. Cuando hablamos de forma del Estado, sin duda que tenemos que apuntar y apostar a un Estado democrático y social de derechos. ¿Qué significa esto? Un Estado cuya preocupación no es solamente la igualdad formal, en que ya la gente vaya a votar y en el proceso eleccionario sea un voto que valga lo mismo que el otro, sino que tenemos que hacernos cargo de las desigualdades materiales de la ciudadanía, que es en gran medida lo que explotó con el estallido social. Son las desigualdades inmerecidas, aquellos que nos acompañan desde la cuna, y esto ya podemos conversar sobre cómo repercute en la educación, por ejemplo. Es algo que sin duda el Estado tiene que ser un catalizador para que las iniciativas de las personas puedan ser valoradas, se equilibre la cancha. Eso es un Estado social. Un Estado social no puede ser simplemente un Estado social a secas. Tiene que ser un Estado también democrático y de derecho. ¿Por qué? Porque la historia, los profes de historia pueden dar cuenta de esto, es que cuando un Estado social no tiene como límite el respeto a los derechos humanos, no tiene como límite el equilibrio de poderes, lo que termina deviniendo es un totalitarismo. Entonces necesitamos avanzar desde un Estado social a un Estado social y democrático de derecho. Ese yo creo que es a nivel conceptual la forma que tenemos para que a nivel constitucional no haya ningún pretexto por parte de los gobiernos de decir, es que nosotros no pudimos hacernos cargo de esta desigualdad o no pudimos solucionar este problema porque la Constitución es la responsable. Entonces, a nivel conceptual, yo creo que la forma del Estado tiene que ser esa. Por otra parte, en cuanto a la forma de organización del Estado, es que necesitamos, por lo tanto, también la descentralización del país. Y este es un tema que yo sé que es un caballo de batalla de prácticamente todas las candidaturas, incluso de las candidaturas en Santiago. Pero ¿por qué es importante la descentralización del país? Por varias razones. En primer lugar, porque somos un país que no existe en una sola nación, sino que es una aglutinación de varias naciones. Por eso es importante que la forma en cómo se organiza el Estado parta de una premisa de la plurinacionalidad. Y al mismo tiempo, en materia, digamos, de política administrativa, necesitamos que esta descentralización se traduzca en la transferencia de poderes, de competencias, funciones y atribuciones de parte del poder central a las regiones. Hoy día tenemos una descentralización declarada en la Constitución, pero impracticada en los hechos, y al mismo tiempo las atribuciones siguen estando concentradas en Santiago. Necesitamos avanzar, por lo tanto, a una descentralización que sea política, que sea administrativa, pero que también sea económica y también académica. Y en estos dos puntos quiero detenerme, en estos dos últimos puntos, porque de nada sirve que escojamos a un gobernador regional si es que no va a tener atribuciones para ejecución presupuestaria, por ejemplo, o para tramitar o que su voz sea escuchada en la tramitación del presupuesto nacional. Yo creo que ahí tenemos un desafío grande. Hoy día, por ejemplo, una ley de rentas regionales es inconstitucional. Entonces necesitamos que la Constitución abra la puerta para que una ley de rentas regionales, es decir, las empresas que trabajan acá en la zona tributen acá en la zona y no en Las Condes, para que de esa manera las regiones se vayan abasteciendo. De hecho, comparativamente hablando, la región de los lagos es una de las que más riqueza aporta al país, pero esa riqueza después no nos llega. La cosecha, mi mamá es cosechera, como te comentaba, cosechar arándanos, la exportación de fruta es el tercer sueldo del país y sin embargo, aquí en Osorno, en San Pablo, en Río Negro, que es donde se cosecha, por ejemplo, arándanos, lo cierto es que esa riqueza no llega ni a la comuna, no llega tampoco a la familia. Entonces necesitamos avanzar en esa descentralización por una parte, digamos, económica. Y por último, aparte de la descentralización, es importante descentralizar, digamos, académicamente o educativamente el país. ¿En qué sentido? De que nuestra zona, por ejemplo, es agrícola y ganadera, sin embargo, las mejores facultades sobre el tema no están aquí en la Universidad de los Lagos, sino que están en Santiago. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Las mejores facultades de veterinaria tampoco están acá, sino que están en Santiago. Entonces, sin duda, tenemos que dedicarnos, digamos, a una descentralización
que haga que la educación desde muy temprano sea pertinente con la realidad que vivimos, porque si no, nos vamos a llenar de contenidos que después cuando uno sale a la vida real, al mundo laboral, dice, ¿y esto para qué me sirvió? Yo creo que ahí tenemos un desafío grande y no es descabellado, o sea, tener un currículum nacional con 1 o 2 objetivos transversales para todo el país, por ejemplo, en materia educativa, pero que en cada zona se puedan establecer 2 objetivos más que sean propios de cada zona, no parece descabellado, sino que más bien parece algo sensato a lo que deberíamos aspirar. Con respecto a esta descentralización, obviamente acomodado y sujetado con todas las otras aristas que se van a discutir en este proceso constituyente y todas las reformas que se van a plantear, tú hablabas de una reforma prácticamente tributaria, que es algo que se ha discutido bastante, cómo podemos aplicar mayor impuestos, mantenerlo en las regiones, manejar nuestros recursos. ¿Solamente eso podríamos hacer o hay otras también ventanas que podrían acomodarnos económicamente? Porque llevar el proceso constituyente va a requerir un esfuerzo económico bastante importante. Hoy día Chile tiene el capital, pero está en manos privadas. Eso yo creo que no es un secreto, eso es algo que está conocido, hay informes que lo respaldan. ¿Cómo podríamos también abrir una ventana para poder hacer este ingreso económico en el país y que vaya netamente a estas reformas constitucionales que vamos a plantear y que ojalá pudiésemos ejecutar? Ya, ahí tenemos varias formas. Evidentemente tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para diseñar, evidentemente, una constitución que permita, digamos, justicia tributaria, que permita que las personas no paguen impuestos en exceso, pero que se pague de manera proporcional, que no hayan impuestos, digamos, injustos. De hecho, el día viernes voy a tener un conversatorio sobre alimentación, por ejemplo, a las 20 horas, donde vamos a conversar, por ejemplo, de 1 litro de leche, 2 vasos de la caja se van en impuestos. ¿Y qué significa esto? Que hoy día alimentarse es sumamente caro y sobre todo en la alimentación, que es algo transversal, todos comemos, es tener impuestos, digamos, tan altos en esa zona es sumamente regresivo porque para quienes no tenemos un sueldo millonario, evidentemente se nos hace mucho más difícil, se nos empina, digamos, la cuesta para llegar a final de mes por el simple hecho, digamos, de querer comer bien. Entonces, en ese sentido, tenemos un desafío grande en cuanto a justicia y equidad tributaria. Pero lo cierto es que hay varias cosas que es importante desmitificar por una parte. Lo cierto es que no es cierto que el Estado de Chile no tenga recursos, tiene problemas, digamos, con la fiscalización, ejecución, o sea, la gestión de los recursos. Y ahí es importante, digamos, ser capaces de diseñar a nivel constitucional una constitución inteligente que no sea un obstáculo para agilizar los procesos de fiscalización. En materia educativa, yo creo que los profesores lo tienen más que claro. Este ornitorrinco de normas que es la Superintendencia de Educación, que no se sabe en qué momento se relaciona con el CERNAC, porque cuando hablamos de problemas, por ejemplo, en las matrículas, uno a dónde acude, entonces va uno como consumidor o va uno, digamos, a la Superintendencia de Educación, ahí hay un conflicto de competencias bastante grande y que no se ha puesto sobre el tapete. Yo creo que ahí tenemos, digamos, a nivel orgánico como país, un desafío importante de depurar instituciones que no conversan entre sí, que es importante pastelero tus pasteles y de esa manera agilizar, digamos, los procesos de fiscalización. Por otra parte, uno de los temas, digamos, que tenemos que avanzar es superar la subsidiariedad del Estado. O sea, la subsidiariedad económica del Estado, porque la subsidiariedad política me parece sensata en el sentido de que el fin del Estado es ser un medio para desarrollar nuestros proyectos de vida y no el Estado ser un fin en sí mismo. Me parece sensato políticamente mantener eso, pero lo que no me parece sensato es la subsidiariedad económica, donde el Estado, digamos, tiene que abstenerse de crear mercado, de regular de mejor manera o ser un actor claro cuando los privados lo quieren hacer. Esto porque, por ejemplo, cuando revisamos la realidad de otros países, como por ejemplo Alemania, reconocemos, por ejemplo, que hace 10 años atrás ningún privado quería invertir en lo que son los paneles solares, porque no era lucrativo, estaba recién investigándose la tecnología, y el Estado dijo, no, yo como Estado alemán voy a optar, voy a hacer una apuesta y voy a crear un mercado de paneles solares. Y mira, hoy día Alemania es el principal digamos, exportador de paneles solares, y ahí, digamos, tienen ingresos no solamente económicos, sino también en investigación y desarrollo de tecnología. Entonces, necesitamos, a la hora de ver los problemas no solamente actuales, sino de futuro, ser lo suficientemente anticipatorios para ver cuáles son los giros que de aquí al mediano plazo el mundo va a dar para que la Constitución no sea una camisa de fuerza para poder, con el Congreso o los gobiernos de turno, ir resolviendo los problemas
que la ciudadanía, que todos nosotros vayamos teniendo. Yo creo que ahí económicamente tenemos mucho donde crecer. Juan Carlos, ya estamos en el tiempo con la entrevista, pero quería darte unos minutos para que pudieses invitar a la gente. Obviamente, el tema de lo que significa pensar, reflexionar y posteriormente redactar la Constitución nos llevaría muchísimo tiempo. Hay que analizar puntos por puntos. Creo que los artículos deben analizarse. Hay artículos que también tienen muchos vacíos. Hay muchas cosas en la Constitución que deben conversarse en profundidad. Nosotros aquí hablamos solamente como de lo amplio o más de lo macro. Pero quería darte unos minutos para que puedas invitar a la gente quizás a seguirte en alguna página en especial, quizás contactarte y seguir tus conversatorios a futuro para poder seguir enterándote de las propuestas, de tus reflexiones, de mucho más de lo que acabas de decir ahora. Súper, yo quisiera decir dos cosas. Lo primero es que no me representa ese CG que está abajo, que el Estado debe ser subsidiario, suena como, oh, es Juan Carlos de derecha. Lo cierto es que he dicho, políticamente hablando, el Estado es subsidiario, pero económicamente, que es lo que estamos entrampados, eso tiene que ser superado. Entonces, no me representa, digamos, que el Estado debe ser subsidiario a secas, sino que políticamente hablando, la subsidiariedad del Estado es importante, pero económicamente, que es lo que ha sido una camisa de fuerza para hacernos cargo, digamos, de las desigualdades materiales de la ciudadanía, es precisamente lo que tenemos que superar. Yo quisiera aprovechar estos instantes que me regala Jaime, y que lo agradezco, para hacer un mensaje a los profesores, porque yo soy un agradecido de las profesoras que tuve en la enseñanza básica en la Escuela José Ignacio Centeno y en la enseñanza media en el Colegio San Mateo, donde ingresé de manera becado. Y lo cierto es que, contrastando ambas realidades, lo cierto es que lo que más me llamó la atención es sobre todo la autoestima del profesorado. Y es por eso que quiero dar un mensaje a los profesores, sobre todo del sistema público, porque me da la sensación que los profesores se han acostumbrado a creer que la educación pública es mala, que la educación pública trabaja con el fracaso y desde el fracaso tenemos que hacernos cargo, digamos, y hacer lo que sea posible. Sin embargo, la famosa brecha educativa, de la cual tenemos como un chip metido aquí en la cabeza, lo cierto es que tenemos que ser capaces de superarlo, y como constituyente creo que es importante posicionar el ámbito educativo más allá de los lugares comunes a los que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, la medición que se hace a los estudiantes, por ejemplo, en materia, por ejemplo, algo tan trivial como lo que sigue siendo el CIMSE, dentro de todas las críticas que tiene, es que, por ejemplo, claro, si uno revisa los resultados brutos que obtiene tanto la escuela pública como la particular pagada, de hecho, no sé si aquí en pantalla se alcanza a ver, uno dice, bueno, la escuela pública obtiene 244 puntos en promedio en las mediciones, versus que los particulares pagados obtienen 309 puntos. Entonces uno dice, oh, mira, los particulares pagados son mejor que la educación pública, por lo tanto, si vamos a cambiar el sistema educativo público, sea para que alcancemos los estándares de la educación particular pagada. Yo creo que eso es trivial, y lo quiero en esta misma tabla, que era parte de lo que se entregaba en el CIMSE hasta el año 2011, después el gobierno del presidente Piñera sacó esta información, y creo yo cercenando la capacidad de los padres de acceder a información fidedigna, y es que una medición tiene que ser en igualdad de condiciones. Y cuando uno mide a los estudiantes y a los establecimientos en igualdad de condiciones, es la escuela pública la que en igualdad de condiciones obtiene mejores resultados que la educación particular pagada. Qué contraintuitivo, porque no estamos acostumbrados a esto. Cuando hablo de igualdad de condiciones, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que midamos a los estudiantes en igualdad de condiciones socioeconómicas. Por ejemplo, el nivel medio-alto es el techo del nivel de estudiantes que recibe la escuela pública, pero es el piso de lo que recibe el particular pagado. Es decir, en el nivel medio-alto, a nivel socioeconómico medio-alto, es el nivel económico en el que los establecimientos, tanto públicos como pagados, tienen al mismo nivel de estudiantes. Y cuando vemos los resultados, que todavía son públicos, digamos, y por lo menos estaban entregados hasta el año 2011, yo tengo el historial, digamos, desde hace varias décadas, en el nivel medio alto, en una escuela municipal saca 321 puntos versus 282 puntos, por ejemplo, en lenguaje de lo que saca un particular pagado. Es decir, no es cierto que la educación pública sea mala, no es cierto que la educación particular pagada sea la panacea a todos los problemas. Lo cierto es que en igualdad de condiciones, midiendo el mismo nivel de estudiantes, es la escuela pública la que le entrega a los estudiantes un mayor valor agregado
en materia educativa. Es decir, si vamos a hablar de calidad, salgamos del lugar común de que, como escuela pública tenemos que alcanzar al nivel particular pagado, sino que empoderémonos y exijámosles también tanto al gobierno que transparente nuevamente esta información, entregándolo, por ejemplo, públicamente, cosa que desde el 2011 ya no se hace, y por otra parte, seamos capaces también de exigir a los papás, por ejemplo, que pagan para que sus hijos estén en una escuela particular pagada, de que los particulares pagados entreguen algo más a los estudiantes que simplemente aprovecharse del capital cultural de las familias que están en esa escuela. Porque si nos preguntamos qué tipo de establecimiento le entrega más educativamente hablando a un tipo de estudiante, es precisamente la educación pública. Entonces yo me siento en deuda con la educación pública donde me crecí, y por eso es que es importante que a la hora de escoger con información, como bien dice Jaime, el próximo 15 y 16 de mayo, escojan no simplemente al que dice no, que queremos educación, sino que tenga claridad hacia dónde queremos caminar, porque si queremos caminar para emular o parecernos, digamos, a los establecimientos que pagan, creyendo que esos establecimientos comparativamente entregan algo más a sus estudiantes y no que renten a propósito del capital familiar de las familias que reciben, yo creo que vamos a tener una oportunidad desaprovechada como país en el ámbito constitucional. Por eso yo creo que es importante que a la hora de hablar de educación salgamos de los lugares comunes, y es parte del mensaje que quería, y por eso acepté con gusto esta invitación, quería transmitir y conversar con los profesores, porque sobre todo lo que yo noté en diferencia entre mi escuela básica y después mi experiencia en un colegio particular pagado, subvencionado primero, después fue particular pagado, no era tanto los contenidos, era la autoestima del profesor. Y eso, como alumno, uno igual lo nota, igual percibe, y a la larga eso igual repercute en calidad. Así que yo quiero en ese sentido dar un mensaje de empoderamiento, de apoyo a los profesores, para que de esa manera, digamos, defendamos lo que en derecho nos corresponde, y no nos compremos los cuentos o los cantos de sirena que nos dicen, no, no, si ustedes son malos. Lo cierto es que la brecha educativa, o la brecha que uno ve en el CIMSS, la brecha que se ve en la PSU, no es una brecha de calidad, sino que es una brecha de lacuna. Porque si comparamos al rico con el pobre, ahí está la brecha, pero en igualdad de condiciones no es cierto que la educación pública sea mala. Así que eso yo quería transmitir, para sobre todo subir el ánimo de mis profesores, que conozco bien la realidad en la que están, y por lo mismo hay que reivindicar el trabajo docente, el trabajo en aula, que tan vilipendiado ha estado en estos últimos meses. Muchísimas gracias, Juan Carlos Claret, por el mensaje de ayuda en estos momentos. La verdad, las cosas, como bien dices tú, los profesores hemos sido bien denostados en el último tiempo, lamentablemente, por nuestras autoridades. Yo creo que es el año más difícil que hemos tenido con respecto a cómo se ha visto el trabajo docente, y eso obviamente repercute en el ánimo. Los establecimientos, sobre todo los municipales, estamos haciendo un tremendísimo esfuerzo. A nivel rural se está haciendo un esfuerzo sobrehumano. El tema de la conectividad nos tiene a todos atados al sistema. Hay un tema con los turnos éticos. En fin, hay un sinnúmero de brechas, y palabras como las tuyas obviamente dan aliento a que nuestra profesión pueda cumplirse de mejor manera por el bien de la sociedad. Así que muchísimas gracias, esperemos que te hayas sentido cómodo en esta entrevista, y obviamente desearte el mayor de los éxitos en todo lo que se te viene por delante en estos últimos días de candidatura, que ya son los más complicados, los más difíciles también, así es que ánimo también en ese sentido. Gracias, Jaime. De verdad, gracias por la oportunidad, y gracias también a los profesores, profesoras, directivos, comunidad educativa, asistentes de la educación que nos están escuchando a través precisamente del servicio que presta a la comunidad, Jaime. Así que un gran abrazo de manera virtual. Un abrazo igual, hasta pronto, nos vemos. Bien, ahí está entonces la entrevista a Juan Carlos Claret, entrevista realizada. Bueno, tuvimos algunos inconvenientes, eso no lo voy a desmentir, de hecho lo vamos a trabajar. Nos jugó un poquito la pasada el tema de las redes sociales, pero ahí vamos a tratar de arreglarlo. Recordar que mañana ya no tenemos entrevista, nos encontramos hasta el jueves en una nueva entrevista, la ficha va a estar circulando, y obviamente la invitación está hecha, que compartas este video, que lo reflexiones, que lo comentes con tus colegas, con tus amigos, con tus familiares, para poder hacer una decisión real ese día, obviamente de manera informada, y para que tengamos mayores posibilidades de tener una excelente convención constitucional, o yo diría trabajo constitucional más que convención.
Sin duda alguna lo que decía Juan Carlos Claret es un análisis profundo, el tema de la realidad docente dentro de este mundo de pandemia. Los políticos dieron su punto de vista, pero yo quiero ser bien crítico. Creo que también hay una crítica no tan constructiva de parte de muchos familiares, y me ha tocado evidenciarlo desde muy cerca, personas que son cercanas, que muchas veces tienen otra opinión de lo que significa la labor docente, quizás lo dicen en tono de broma, quizás no, pero hay una desinformación y eso está claro. Hay un trabajo docente tremendo, como lo señalaba en escuelas rurales. Voy a señalar específicamente el caso de Chacayal, que tiene cero conectividad en el establecimiento, es una comuna, o sea, más que una comuna, en realidad es un sector donde no existe conectividad alguna, y eso es contraproducente para lo que se intenta hacer en el tema de conectividad. Tenemos casos de establecimientos que están en la periferia, ahí no quiero señalar ninguno para no herir para no herir sentimientos ni mucho menos, pero ni puntualizar, pero hay establecimientos que lo están pasando bastante mal con el tema de conectividad, con el tema de conexión interpersonal con los estudiantes, con los apoderados. Hay una deserción que no se va a ver en cifras sino hasta en unos 2 años más, pero que está pasando. Lo señalaba en alguna ocasión anterior, me molesta mucho que una comuna como San Juan de la Costa, un establecimiento, tenga que pedir ayuda para que sus estudiantes se conecten y pedir celulares reutilizables. ¿Por qué tiene que existir eso si hay un gobierno que existe? Ese gobierno está administrando hoy día dineros que son del país, que son de los ciudadanos, y que no inyecta a educación. Entonces eso es lo que muchas veces como profesor te trastoca y te hace crear estos espacios para poder tener mayor capacidad de reflexión, para poder tener más gente participando y que de esta manera podamos a lo menos tener este tipo de discusiones en el tapete y que ojalá lleguen a los oídos correctos. Tenemos una carta que es la nueva constitución, tenemos una posibilidad que son los candidatos constituyentes. Por eso hay que elegirlos conscientemente, por eso hay que escucharlos, hay que tratar de informarse y obviamente votar a conciencia. Nosotros nos encontramos entonces el día jueves a las 7 de la tarde para una nueva entrevista a candidato constituyente y de esa manera terminamos la semana para ya la próxima semana comenzar de lleno con las pymes de los profesores y obviamente también tenemos varias sorpresas relacionadas también con las candidaturas constituyentes y quizás con las candidaturas a concejales. Así que la invitación está hecha para que nos sigas siguiendo, para que sigas compartiendo y seas parte de este espacio que hemos construido entre todos. Nos vemos entonces hasta el día jueves a las 7 de la tarde.